Muy buenos días, entonces vamos a comenzar en esta hora con un nuevo capítulo, una nueva fase de una fe práctica, una fe puesta en acción a través de la carta del apóstol Pedro, la primera carta, y también sumándole a esto de la fe práctica el hecho de la obediencia, porque así comienza toda practicidad o toda fe práctica, obedeciendo a los mandatos de Dios. Y uno de los mandatos que más ruido hizo en este grupo fue el hecho cuando Jesús dijo allí en Mateo capítulo 28, la gran comisión, id y haced discípulos. Y qué bueno que hizo ruido, porque es bueno tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, el hecho que lo que Dios espera de nosotros es que obedezcamos. Pero para obedecer magno mandato, tan grande mandato, necesitamos estar preparados. Y eso es lo que hemos estado haciendo a través de esta serie de la fe práctica, a través de haced discípulos. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos hoy a hablar acerca del discipulado. Porque hemos estado viendo aquí, hasta ahora hemos repasado, acerca que para hacer discípulos, antes tenemos que ser discípulos, ¿no? Y la semana pasada también pudimos comprobar cuáles son las características de un discípulo de Cristo. Cuáles son aquellas cosas que tienen que sobresalir al Espíritu, a ser un discípulo. Por ejemplo, dijimos que tenía que ser obediente al Espíritu Santo, que diariamente tenía que estar en la palabra de Dios, que debía llevar una vida de oración y estar sobre todas las cosas dispuesto a dar buen testimonio. Porque de esa manera nosotros mostrábamos el amor a los demás, el amor entre nosotros, que es el mandamiento de Dios, o es la forma por la cual los demás nos van a conocer, que nos amemos los unos a los otros. Y hoy vamos a responder a esa pregunta por la cual dio pie a esta serie de estudio, y hoy vamos a responder a la pregunta, ¿qué es el discipulado? ¿De qué se trata el discipulado? ¿Cómo es esa manera práctica de hacer discípulos? Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 10. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 10. Tenemos que tomar en cuenta en estos pasajes los verbos, ¿no? Los verbos, las acciones que nosotros tenemos que hacer. Desechar, desear, acercarnos, ser edificados, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos entender que nuestra posición ya no es la misma que antes. Porque aquel Jesucristo que vino a este mundo y fue rechazado, ¿recuerdan cuando dice la palabra de Dios? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, esa piedra que fue rechazada, para los que no creyeron, se convirtió en tropezadero. Pero para los demás, la piedra rechazada en la piedra angular, en la base de algo que se va a construir. Por eso nosotros, ahora que somos un pueblo nuevo, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes, necesitamos prepararnos. Y no es otra cosa más que el pensamiento original de Dios. Es el hecho de prepararnos. Y hoy es lo que nosotros hacemos cuando hablamos de discipulado. Estar atento, porque discipulado es lo que nosotros, y les voy a poner la definición en la pantalla para que la puedan ver. Discipulado es un cristiano, o en el cristiano, el proceso por el cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo, quien vive en nuestros corazones para superar las presiones y pruebas de esta vida presente y llegar, ¿qué? A ser cada vez más semejantes a Cristo. Ser semejantes a Cristo. ¿Sí? Porque versículo, si lo leímos y prestamos atención, versículo 5, ahora vosotros también, siendo que piedras vivas, sed edificados. Eso es la gran responsabilidad que acarrea en nosotros el hecho de obedecer cuando Jesucristo dijo, por tanto, con la potestad que me es dada, id y haced discípulos. Me rechazaron a mí, pero simplemente lo que fue es, yo puse la piedra fundamental sobre esta, y después ahí viene la gran confusión, pero sobre mi persona, sobre la persona de Jesucristo, construiremos o empezaremos a construir, ¿sí?, la evidencia, lo que se ve del reino de los cielos. ¿Qué es qué cosa? La iglesia. Discipulado es la base fundamental de toda iglesia. ¿Por qué? Porque se construye con un individuo ganando, discipulando a otro individuo, y así nos vamos creando la red que es la extensión del reino de los cielos. Y vamos a ver hoy algunas características y cualidades de este discipulado personal o discipulado bíblico. En primer lugar, un discipulado bíblico, completamos en nuestras hojas, debe ser intencional y deliberado.
intencional y deliberado. Decimos que viene de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Fíjate qué curioso. No esperes que vengan, sino ve por los discípulos. Y es la primera ordenanza. Id y haced discípulos a todas las naciones. Interesante. No es algo que tengo que ocultar. No es algo que tengo que obviar. No es algo que tengo que hacer como que, ¿qué? ¿A mí? ¿Yo? No. Si tú te dices un creyente en Jesucristo, si tú te sabes un creyente en Jesucristo, esta ordenanza es para ti. Y por lo tanto debe ser totalmente intencional y deliberada. Ahora, cuando hablamos de que algo debe ser totalmente intencional y deliberada, debemos entender que hacer discípulo no es algo que simplemente sucede. No es algo que se te da en forma natural. Por eso tenemos que ser totalmente intencionales. El mandato de hacer discípulos no es solo una estrategia que soñamos para hacer crecer a la iglesia, sino es una necesidad y es la obra principal que Jesús nos dio para que crezca el reino, para hacer crecer a la iglesia. Y cuando leemos Mateo capítulo 28, nos damos cuenta que no simplemente es una orden de comunicar el mensaje de salvación, sino es tomarnos el tiempo para producir la persona de Cristo, reproducir la persona de Jesucristo que ya está en nosotros, en otros. Y entender que a eso sí fuimos llamados. Entender que a eso fuimos llamados. Fíjate, ¿qué dice Mateo capítulo 8, versículo 35? Por favor, ahí en sus hojas. ¿Alguien que me lo lea? 8:35, ¿qué dice? Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Fíjate qué curioso. Cuando hablamos entonces de discipulado y hablamos de que tiene que ser intencional y deliberado, es que estamos hablando de una situación de ¿qué? Según Marcos 8:35. Una situación de vida o muerte. ¿Te das cuenta? ¿Habla de ganar la vida o habla de perder la vida? Entonces, ¿qué vas a hacer? Por eso cuando hablamos del discipulado personal, bíblico, no podemos estar jugando, no podemos lanzarnos a nadar de perrito a ver cómo nos sale. No, tiene que haber toda una intención y ser deliberados a primero obedecer con el mandato. Y segundo, a entender que no se trata de, perdón la expresión, enchilame otra, sino es de vida o muerte. De vida o muerte. Completamos en nuestras hojas. No es, por eso decimos, no es algo que simplemente sucede, sino que requiere que decidas, te comprometas con la ayuda de Dios a trabajar para hacer un canal de transmisión de bendición espiritual en la vida de otra persona. Es decir, el discipulado es como un tubo, ¿sí? Un tubo que lleva agua o que lleva cualquier líquido. ¿Qué pasa si el tubo se tapa? ¿Qué pasa si el tubo se parte? ¿Qué pasa si la conexión se rompe? Ya no se transmite más el agua, ¿no? Ya no está funcionando. Algo tan vital y necesario no está funcionando. Entonces, si nosotros somos los responsables, la tubería por la cual el evangelio, el discipulado va a llegar, ¿cómo estoy? ¿Estoy entendiendo? ¿Estoy siendo intencional? ¿Estoy siendo deliberado en mantenerme limpio, puro, en obedecer y en transmitir? De eso se trata un discipulado bíblico. Lo segundo que habla un discipulado bíblico es relacional. Completamos en nuestras hojas. Un discipulado bíblico es relacional. Lo vimos a través de la historia. Dios siempre quiso relacionarse con la humanidad. Con Adán y Eva en el huerto, cuando escogió a su pueblo, cuando envió los jueces, incluso cuando el pueblo le rechazó y pidió un rey, Dios estuvo o quiso estar en contacto continuo con su pueblo. Porque el hombre fue creado para tener, de todo lo creado, los únicos que pueden tener una relación directa con Dios. Claro, entendemos. Llegó el pecado, Génesis capítulo 3, se rompe esa relación con Dios. Sin embargo, vemos cómo Dios intencional y deliberadamente busca al hombre. ¿Por qué es así? El hombre natural dice que su pensamiento es de continuo al mal. Nunca va a buscar a Dios. Sin embargo, Dios, un ser 3 veces santo, sí busca al hombre.
y en forma intencional y deliberada. ¿Por qué? Porque el hombre puede y debe relacionarse con Dios. Por eso cuando decimos que esto es altamente importante y entender que si nosotros vamos a discipular, no es algo mecánico, no es algo que simplemente hago en todos 3, 4, 5 pasos, sino es que me interiorizo, me intereso en la persona, busco la relación, conozco su corazón. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno hace volver, versículo 20, que dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué cosa? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero ¿cómo sé cuál es la necesidad de la persona que está a mi lado si no tengo una relación con esa persona? ¿Cómo sé, cómo puedo relacionarme si no hago el esfuerzo por conocer? Admiro y reconozco que hay mucha gente que son muy buenos para relaciones públicas, ¿no? Sí, que no les cuesta absolutamente nada relacionarte. Ya cuando te dijeron hola, es como decir, este tipo me da la confianza. Ahora, la mayoría no somos así. Nos cuesta mucho, y como hombres, como varones más todavía, porque somos más cerrados, somos más celosos, somos más desconfiados. ¿Me entiendes? Entonces ponemos un montón de excusas. Bueno, que se acaben las excusas. Si entendemos que es un mandato, no necesitas ir al fin de la tierra a buscar un discípulo. Puedes empezar en tu entorno cercano. Puedes empezar con tu pareja, con tu esposa, puedes empezar con tus hijos, puedes empezar con tus amigos, compañeros de trabajo. Puedes comenzar incluso en la misma mesa en la que tú te relacionas. Somos personas, por no decir animales de costumbre, pero que siempre nos sentamos en los mismos lugares y compartimos con las mismas personas, aunque no platiquemos. Pero la pregunta es, ¿sabe por qué la silla que está a tu lado hoy está vacía? ¿Sabes por qué lleva 2 miércoles vacía la silla a tu lado? ¿Te has interiorizado por qué esa persona que venía los miércoles ya no viene? Y curioso, la semana pasada, ya hacía varias semanas que había un matrimonio al cual tuve el privilegio de dar clase. Pocas veces doy clases, no porque no me guste, sino que ya les dije, prefiero el ministerio los domingos de los equipales. Porque ahí se observa a las personas, ahí las conoces, ahí conoces su entorno. A veces no sabes quiénes son esposos, no sabes quiénes son los suegros, los hijos, los primos. Entonces cuando estás en los equipales los domingos, observas y empiezas a conectar gente. Y había un matrimonio que cuando di clase, esta clase de hábitos, cuando la clase era un poquito más pequeña, casi como un discipulado, era casi un 1 a 1, me tocó ministrarlos. Y tenía como 2 domingos, 3 domingos que no los veía. Sin embargo, él, como trabaja en redes sociales, me mandaba mensajes. Y un día dije, no, pues si los mensajes me los manda, anda por aquí. Entonces déjenme ver qué pasa. Y le escribí. Y le escribí porque se extrañan las personas que nos llegan, ¿no? Así seamos un montón, cuando alguien nos falta, se extraña. Y le escribí. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Qué bueno que alguien se dio cuenta que no estaba. Pequeños detalles a veces, ¿eh? No tienes que ir a fondo. Tienes que buscar la intención de relacionarte. ¿Por qué? Porque otro aspecto que nosotros tenemos que entender, Hebreos capítulo 3, versículo 3 en sus hojas, ¿qué dice? Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate, dice que nosotros, una vez que tenemos esa relación, ahora tenemos la obligación y el derecho de exhortar. Y a veces tenemos un error en el concepto de exhortar. Pensamos que exhortar es agarrar a alguien a bibliazos para que enderece su camino. No, y la raíz o la etimología de la palabra exhortar es volver algo a su lugar. Si alguna vez te ha salido un hueso del lugar, tú sabes lo doloroso que es. Pero qué alivio es cuando el hueso vuelve a su lugar, cuando se acomoda. Bueno, exhortar es eso, alguien que se salió del camino y dice, en amor, lo volvemos al camino. Pero si no sé que está mal, porque fíjate, una de las primeras acciones o una de las primeras cosas que podemos ver o entender una persona cuando anda mal, cuando tiene un problema en su corazón, es que la oveja se aparta del rebaño. Y para allá se va. Quizás algo lo ofendió, quizás algo lo molestó, y eso fue la excusa perfecta para que en su vida personal empiece a alejarse de Dios y lo empiece a manifestar públicamente a través de no congregarse. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos exhortar en amor a esa persona para poder ayudarlo. Pero si no lo conocemos y si no nos relacionamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso implica, completamos en nuestras hojas, no solamente o más que observar la lección
que se está viendo, ahí no es en video, sino que se está viendo, o que se está estudiando, sino que realmente el discipulado implica que compartamos nuestras vidas unos con otros. Es decir, que nos interioricemos. Relacionarse significa que realmente nos interesemos. Tercero, el discipulado bíblico debe ser motivacional. Precisamente por lo que decíamos, precisamente por cómo las personas a veces se desaniman, nosotros necesitamos aprender a motivar. Y déjame decirte algo. Si hay algo que hacemos cuando discipulamos, es enfocarnos en desarrollar seguidores de Cristo, es decir, cristianos. Pero cuando nosotros vamos y entendemos qué significa cristiano, realmente la palabra cristiano significa pequeños cristos. Por eso, cada vez que nosotros recibimos el título o presumimos el título de cristiano, estamos realmente asumiendo de que somos representantes de Cristo, pequeños cristos. Así se los llamaba a los primeros, a los del camino. Por eso los marcaba con un pescadito, ¿no? Imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, o los pequeños cristos. Quizás nació de una forma despectiva, pero en nosotros se genera como una gran responsabilidad. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Recuerden, nuestra salvación no fue por obras, pero sí fuimos salvos para buenas obras. La Biblia dice para que hagamos las obras que fueron puestas ahí de antemano, para que nosotros andemos en ellas. Y al final de este versículo dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino volviendo al lugar a la persona, y tanto más cuando veis que ¿qué cosa? ¿Qué día se acerca? La manifestación de Cristo, el juicio final. Cada uno de nosotros debe ser consciente que el reloj avanza. Y que si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, Santiago es contundente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Por eso la palabra de Dios nos advierte y dice: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad y mayor condenación. Quizás no está hablando de perder la salvación, pero sí que un día vamos a dar cuenta delante de Dios y te va a decir: ¿qué hiciste con tanta información? Sabiendo de que yo te dije ir y hacer discípulos y tú nomás te encargabas de lo tuyo, de tu trabajo, de tus problemas, de tu estrés. ¿Qué ganaste con tanto afán? ¿Qué ganaste? Eclesiastés lo dijo: lo que ha sido ya fue, y lo que ha de ser fue ya. Dios tiene el control de todas las cosas. A nosotros nos queda entender que la bendición viene a través de la obediencia. Y fíjate que el versículo de Hebreos dice nosotros, y dice unos a otros. Es decir, esta motivación de la vida cristiana es presentada a través de las Escrituras como una labor obligatoria de Dios en forma individual. Debemos considerar y estimularnos los unos a los otros. Completamos en nuestras hojas. Los cristianos necesitan motivación para ser fieles y perseverar en su fe. 4. El discipulado bíblico debe ser un discipulado amoroso. Y aquí llega la palabra que tanto nos cuesta: el amor. Es que el hombre nació para ser respetado y amado. Pero como somos hombres, eso de amor no nos cabe, no nos queda, no nos cuesta. Lo usamos como herramienta para la casa. Y hablo de casa con Z. Cuando salimos a la casa, ya una vez que tenemos lo que queremos, nos cuesta ser amorosos. Nos cuesta ser amorosos. Como padres, nos cuesta para con nuestros hijos. Quizás algunos la tengan más fácil cuando son papás de niñas, porque la niña demanda de una muestra de cariño diferente al varón. Pero aquellos que somos padres de varón es mucho más fácil. Nuestro cariño lo demostramos a través de golpes y peleas y luchas. Pero la niña no. La niña te demanda que te dejes peinar, que te dejes pintar, que te dejes besar. Y tú dices: ni tu mamá hizo eso conmigo, y tú lo vienes a hacer. Pero ser amorosos nos cuesta. Y más en las relaciones, y mucho más con las personas que no conocemos. Sin embargo, cuando hablamos de discipulado personal y discipulado bíblico, necesitamos aprender del amor. ¿Por qué del amor? ¿Por qué ser personas amorosas? Porque generalmente somos fríos y prácticos, a lo que vamos y lo que sigue. Sin embargo, debemos ser intencionales también en esto. Primera de Juan, capítulo 3, 16. ¿Qué dice?
No, ahí lo tienen sus hojas. Primera de Juan 3:16. ¿Qué dice? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A ver, ¿leímos bien? A ver, vamos a la Biblia, a ver si ese versículo o está bien escrito acá y no viene en la Biblia así, porque, a ver, otra vez, Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ah, no, sí está bien. Ah, sí está bien. Ah, caray. Me quedaba con Juan 3:16, es más fácil, ¿no? Pero Primera de Juan 3:16 levanta la vara en cuanto al amor. Porque dice, Dios nos amó. De eso no hay duda, ¿no? No tenemos duda. Pero dice, la misma muestra de amor de Dios por nosotros a través de Jesucristo, que fue, ¿qué cosa? ¿Cuál fue? La pregunta que viene ahí. ¿Qué significa que Jesús nos amó? ¿Qué significa que entregó su vida por nosotros? Hasta la muerte. ¿Sacrificio? Una de las cosas que más me choqueó como cristiano cuando llegué a Rey de Reyes hace 20 y tantos años atrás, era entrar a la nave principal y ver la cruz, ¿no? Y tú vas ahora a la nave y la cruz es más grande que la que era antes. Y está iluminada. Y tú puedes decir, incluso muchas veces por la cultura que traemos, la tradición que tenemos, no, pues la cruz es como un signo de adoración, de culto. Pero la cruz nos pertenece. Y más porque la cruz, ¿cómo está? Vacía. La cruz nos recuerda el amor de Cristo o el amor de Dios a nosotros a través del sacrificio de Jesucristo. Y tener la cruz vacía delante de nuestro nos recuerda que así como Él se sacrificó por nosotros, ahora nosotros necesitamos hacerlo por los demás. Porque yo no padecí en la cruz, me tocaba a mí. Yo no fui clavado, yo no fui latigado, no fui coronado con espinas, no fui traspasado, no fui vaciado. Cuando la justicia divina y la ira divina de Dios eso demandaba. Pero dice que el amor de Dios se mostró a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Pero no queda ahí. Ahora ustedes deben estar dispuestos a dar su vida por sus hermanos. Y quizás a veces no significa el hecho simplemente de ir y morir por otro, sino tomar la cruz, llevar la segunda milla. Mira, somos muy prácticos muchas veces en cuanto a esto. Viene un hermano y te comenta una necesidad, una situación en su vida. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Le palmeamos la espalda y dice, voy a estar orando por ti. Pero no le digas eso, ora con él y por él ahí. Ora, si él tiene hambre, dale de comer. Si él tiene sed, dale de beber. Quizás tenga una gran deuda, no se la pagues. Pero dice, mira, lo que tengo te doy. Son 50, 100, 200 pesos. Ser prácticos. Ser prácticos. Tú no entiendes o a veces no entendemos la bendición que hay en la obediencia. Y hoy nos dice que ser amoroso es entregar mi vida por mi hermano. Entregar mi vida por mi hermano. Porque la pregunta es, ¿por qué Cristo murió por nosotros? Ya vimos, su muestra de amor fue sacrificio, pero ¿por qué Cristo dio su vida por nosotros? Para rescatarnos del pecado. No solamente eso, sino porque él entendía que con eso honraba a su Padre. Y es la paga. Era el propósito. Entonces, si Cristo lo hizo con ese propósito, mira, no mires si te quedas sin dinero, no mires si pierdes 5 minutos, no mires si te sales de tu camino. Mira que lo que estás haciendo, estás como Cristo honrando al Padre. Porque por eso Jesús entregó su vida por nosotros. Por eso dice su palabra que nos debemos de entregar como sacrificios vivos. Romanos capítulo 12. Que nuestra vida es un sacrificio continuo. Por eso cuando dice sacrificio vivo no es me voy a inmolar al altar, sino es continuamente, y esa idea de sacrificio es honrar al Padre en todas mis acciones. Hombres, necesitamos aprender a reflejar el amor de pequeñas maneras para estar dispuesto a hacer y a entender que eso es lo que significa amar. Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús lo dijo, en estos conocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre sí. Por lo tanto, completamos, discipular es amar, cuidar del alma de alguien de esta manera es amor. Quinto, el discipulado bíblico implica entrenar en la palabra de Dios. Entrenar en la palabra de Dios. Oigan, no corremos un maratón, ni vamos a la guerra sin antes prepararnos, ¿no? No corremos un maratón de 10, 15, 5 kilómetros sin antes calentar. Aquellos que nos gusta el fútbol y ya estamos medio más chau que hola,
No entramos a jugar 5, 10, 15 minutos sin antes calentar, ¿no? Porque si no, a los 5 minutos ya vamos a andar con dolores por acá, dolores por allá. Aunque parezca ridículo, pero tenemos que entrar en calor, tenemos que estirar. Bueno, lo mismo pasa cuando hablamos de la palabra de Dios. Nunca un discipulado bíblico, por eso es bíblico y personal, depende de nuestra experiencia. Siempre de lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 17, dice la palabra de Dios de sí misma: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice? A fin Que el hombre de Dios sea perfecto. perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Queremos hacer una persona que realmente refleje a Cristo? No se trata de mi experiencia personal, no se trata de mis consejos. ¿Se trata de qué? De la palabra de Dios. Porque ahí corremos el riesgo muchas veces, y es el riesgo que se corre en el discipulado, que en lugar de hacer seguidores de Cristo, hacemos seguidores de nuestra persona. Y hoy en día es el gran peligro que estilan muchos grandes enseñadores o maestros de la palabra. ¿Sí? Presumen su ministerio por la cantidad de seguidores que tengan. Y Jesús dijo, mira, Jesús la hizo con 12. Él invirtió 3 años de su vida en 12. No es la cantidad, es la calidad de discípulo que queremos hacer. Por eso Santiago dice, capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando todo lo humano, la inmundicia, la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso siempre se debe tratar de la palabra en su forma más simple. Hacer discípulos es la tarea diaria de enfocar a otros en y hacia la palabra de Dios. Completamos nuestras hojas. El discipulado está fundamentado en la palabra de Dios y no solamente en nuestro buen consejo. Yo no digo que no compartamos lo que Dios hizo en nuestras vidas, pero que esa no sea la base de nuestro discipulado, mi experiencia. Y 6, el discipulado es un proceso, no un programa. Es un proceso, no un programa. Los que no tengan el espacio, subrayen la palabra proceso. Los que tengan el espacio, pongan allí la palabra proceso. ¿Por qué es más fácil pensar en un discipulado como un programa en lugar de un proceso? Y lo hablamos con Mike ayer y decíamos, a ver, ¿qué material de discipulado podemos usar con los hombres? Mira, hay un montón de material muy bueno, siempre y cuando guarden la sana doctrina, siempre y cuando sigan el lineamiento de nuestra iglesia. Hay un montón de material, pero nunca se trata del material, y lo hemos visto, sino del compromiso de aquel que va a discipular. Que entienda que si se compromete 4 semanas o 5 semanas, es suficiente para poder guiar a una persona cuando hay intención deliberada en tu corazón de hacer una relación personal, de amar y de enseñar la palabra. Es suficiente. No necesita más. Uno de los riesgos que a veces se corre cuando empiezan el discipulado es que la persona se vuelve codependiente del discipulador, porque el discipulador se extralimita, porque no entiende que es un proceso del Espíritu Santo trabajando en la vida de la persona y no es el éxito del programa aplicado en la persona. Por lo tanto, cuando entendemos esto, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 3, y en realidad es versículo 18, ahí dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, que dice, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el programa de discipulado, dice, como por el Espíritu Santo. Nosotros debemos llegar, ¿mande? Sí, nosotros debemos llegar, aquellos que queremos discipular, a la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios, por eso a veces renegamos con la palabra de Dios, no queremos leerla, porque la palabra de Dios está llena de verdades que exponen la mediocridad de nuestras vidas y por eso le renegamos. Pero dice que la palabra, Pablo le dice a los Corintios, debe ser ese espejo que cuando tú te mires, ya no te veas tú, sino veas a Cristo obrando en ti. Y que ese deseo que está en lo profundo de tu corazón, lo que debe nacer en tu corazón es desarrollar en otros lo mismo, porque de eso se trata el discipulado. No de que si llevó la lección, si no llevó la lección, si memorizó, si no memorizó, si vino, si no vino. Sino que tu compromiso real con Cristo empiece a tú a hablar como Cristo, pensar como Cristo, vivir como Cristo, para que incluso otras personas deseen lo que tú tienes por sobre todas las cosas, porque lo que tú tienes es real y lo disfrutas en Cristo. Como Pablo le decía a los Corintios,
Por eso, en esencia, el discipulado es más que todo cualquier cosa que hacemos de manera intencional para ayudar a otros cristianos a caminar hacia la santidad. De eso se trata en esencia el discipulado. En esencia, nosotros entendemos que es un proceso, completamos en nuestras hojas, de ser transformados a la imagen de Cristo. No es un programa, no es un programa. Pero esta es la realidad. Si no lo vivo en mi vida, va a ser muy difícil que yo pueda enseñarlo a otros. Por eso, cuando nos topamos con esto que hemos estado viendo durante esta semana, y entendemos que la clave está en que cualquier cosa que hagas debe ser fundamentada en las Escrituras. Cualquier cosa que hagas en cuanto al discipulado debe estar presentada sobre la base de una relación intencional y amorosa. Cuando entendemos eso, estamos entendiendo que estamos listos, porque somos discípulos preparados para ser discípulos. De eso se trata, hombres. Ese es el gran secreto. Primero, ser transformados y entender que la imagen que yo voy a empezar a dar, que otros tienen que ver, no es ni más ni menos que la imagen de Cristo. La imagen de Cristo. Por eso, el discipulado debe ser totalmente intencional, deliberado. El discipulado debe ser relacional, tiene que ser motivacional, en amor y sobre todas las cosas en entrenamiento en la palabra de Dios. Y no seguir un programa, sino realmente entender que es el proceso del Espíritu Santo en mi vida y en la vida de la persona que estoy discipulando. Por lo tanto, completamos la definición ahí al final para que a ustedes les quede qué es un discipulado. La motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas, de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Cosas pasan cuando nosotros disponemos nuestros corazones a ser transformados a la imagen de Cristo. Y una de las cosas más bellas que pasa es poder realmente guiar a otros, a que otros conozcan de Cristo y que otros empiecen a imitar a Cristo. Yo le decía, podemos empezar desde casa, podemos empezar con los amigos, podemos empezar incluso con nuestra gente de las mesas. Con nuestra gente de la mesa. Siempre ha sido un desafío los miércoles a la mañana poder crecer. Y de repente crecemos un poquito y ¡pum!, nos venimos para abajo. Entonces que el desafío, después de haber estudiado este tiempo, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, que el desafío sea crecer. Crecer en persona y crecer en personas. Poder desarrollarnos en otros. Invitar a otros. Mira, tenemos algunas sillas vacías hoy, ¿no? Algunas personas sabemos que no están, algunas quizás estén enfermas, no pudieron venir, pero hay otras sillas que están clamando por tus amigos, que están clamando por tus conocidos. ¿Por qué no desafiarnos? Y en lo que resta de este año, poder crecer. Poder crecer. Primero en persona y después en personas. Que ese sea nuestro desafío para este 2025. Vamos a orar, hombres. Padre, que en cada uno de nuestros corazones nazca la necesidad de ser discípulos y hacer discípulos. Padre, que realmente podamos entender que este mandato está para que nosotros lo obedezcamos. Que realmente cada uno de nosotros pueda comprometerse delante de ti a ser obediente en todo momento, a honrarte como lo hizo Jesucristo, Señor, sin importar el precio a pagar. Que cada uno de nosotros tome esto en serio, porque viene de ti, viene de tu palabra. Y que el desafío esté ahí presente para cumplirlo. Es nuestro deseo y nuestra oración. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.